esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Selvagem, selvagem, selvagem. Já o sol dessa manhã cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos, castanhos. Então me abraça forte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludar y saludando a las personas que ya se están conectando a nuestra transmisión de hoy día, domingo 5 de mayo del 2019. Ya estamos cerca de las 11 de la noche, así que ya es un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde para compartir o aprender algo más de derecho laboral, ¿no? Que es precisamente el objetivo, la finalidad de este espacio al cual hemos denominado enfoque laboral, ¿no? Enfoque laboral en sus diferentes presentaciones, ¿no? Tenemos el canal de YouTube. Si es la primera vez que estás viendo un video de enfoque laboral, ¿qué hacemos en enfoque laboral? Hablamos, cogemos un tema en particular sobre derecho laboral, obviamente, y lo compartimos, intercambiamos ideas en estas transmisiones en vivo, que también son a su vez compartidas en el canal de YouTube. Así que si te has perdido alguna transmisión pasada, puedes ir al canal de YouTube y ahí encontrarás todas las transmisiones que venimos haciendo ya desde hace más de un año, ¿no? Ya en YouTube hemos llegado a 1515 suscriptores, así es que agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo, ¿no? Saludos para la gente de Tacna, la gente que está conectando, José Luis Lupaca de Tacna, y ya se empieza a conectar, ¿no? Y todos ustedes. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy? El día de hoy tenemos el tema el contrato de trabajo, ¿no? Un tema que podría parecer sencillo, pero no es tan sencillo como parece, ¿no? Entonces hablemos el día de hoy sobre contrato de trabajo, ¿no? Entonces todas las particularidades, cómo entender lo que es un contrato de trabajo y cómo diferenciarlo de otras figuras legales que también existen, ¿no? Así es que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacer relacionado al tema contrato de trabajo, pueden hacerlo, ¿ya? Como la misma mecánica de siempre. Quiero comentarles también a cada uno de ustedes que para fines de mayo estamos por Ayacucho, ¿ya? La gente de Ayacucho, estamos por Ayacucho para fines de mayo, de ahora de mayo, y para junio posiblemente estamos por Cerro de Pasco, me indican, ¿ya? Posiblemente Cerro de Pasco, y parece que retornamos a Huancayo también en junio, ¿ya? Mayo, Ayacucho, junio estamos en Cerro de Pasco y Huancayo posiblemente. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre contrato de trabajo. ¿Qué cosa es el contrato de trabajo? Definir contrato de trabajo no es una tarea tan sencilla, porque cuando uno quiere recurrir a nuestro marco legal, a nuestro ordenamiento jurídico, para saber lo que es un contrato de trabajo, lo primero que hace es advertir que en nuestro país no existe una definición de contrato de trabajo. No, pero ¿cómo no existe, José Luis? ¿Cómo, doctor Jara? ¿Por qué no existe una definición de contrato de trabajo? Si yo he visto. Pero tú has visto otra cosa, ¿no? El contrato de trabajo no está definido en nuestro país. Incluso muchos autores, muchos connotados laboralistas en nuestro país que tienen sus libros, personas muy conocidas, que no voy a mencionar los nombres, dan una definición de contrato de trabajo, pero que no es en sí una definición de contrato de trabajo. ¿Cómo así? Si nosotros recurrimos al
al Decreto Supremo 003/97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿ya? Del 728, es decir, hablamos del régimen laboral de la actividad privada. No existe una definición de lo que es contrato de trabajo, ¿no? ¿A qué se limita la norma cuando habla de contrato de trabajo, ¿no? O cuando se refiere al título 1 de contrato de trabajo de esta norma, refiere, artículo 4, en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. O sea, ojo, miren la precisión o la redacción que emplea este artículo 4. En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. O sea, prestación personal, remuneración y la subordinación. Ya nos dice la norma, si se dan esos tres elementos, presumimos que existe un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Pero la pregunta del millón, o sea que ¿eso es contrato de trabajo? O sea, ¿debo entender a esa precisión como una definición de contrato de trabajo? La respuesta es que no. Eso no es un contrato de trabajo. Eso de repente es una concurrencia, ¿no?, de elementos que están presentes cuando hablamos de contrato de trabajo, pero eso no es un contrato de trabajo, ¿no? A lo que vayamos, entendemos por contrato, y esa definición se emplea para todo, incluso para otro tipo de contratos también, debemos entenderlo como un acuerdo de voluntades, ¿no? Entonces, básicamente, si no definimos a un contrato como un acuerdo de voluntades, sencillamente no es un contrato, ¿no? Entonces, esta definición o esta precisión del artículo 4 no es una definición. Es una precisión de que se va a dar una presunción, ¿no? Una presunción de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, pero no es una definición. Muchos especialistas que tienen sus libros en derecho laboral, cuando refieren o cuando dan una definición de contrato de trabajo, hacen lo mismo, ¿no? Según la norma, el contrato de trabajo es esto: concurrencia de tres elementos: prestación personal, subordinación, ¿ya? Y la contraprestación. Pero como le decía, no es la forma de entender a un contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo, ¿qué cosa es? El contrato de trabajo vamos a entenderlo como ese acuerdo de voluntades, y el acuerdo de voluntades nos lleva a un escenario en que existe dos partes. Van a existir en un contrato de trabajo dos partes sí o sí. A una parte de estas la vamos a denominar trabajador, ¿ya? El trabajador, sí o sí, en todos los casos, es una persona natural. Para los que no son abogados, cuando me refiero a persona natural, es una persona de carne y hueso, ¿ya? O sea, una persona como nosotros, una persona de carne y hueso, eso es una persona natural, ¿no? Y el empleador, que es la otra parte que interviene en este acuerdo de voluntades, porque intervienen dos partes: el trabajador, que ya hemos definido, y la otra parte, que es el empleador, que esta sí puede ser o una persona natural o también puede ser una persona jurídica, es decir, una empresa, por ejemplo, una entidad pública. No necesariamente necesita ser una persona de carne y hueso, puede ser una empresa o una entidad pública. Entonces tenemos a estos dos elementos, a estos dos actores que van a participar en el conocido contrato de trabajo, en este acuerdo de voluntades. Ambos se hacen ofrecimientos, ambos se hacen prestaciones, y en ese acuerdo, en esa oportunidad en el que se va a dar ese acuerdo de voluntades, va a haber una parte que le va a decir: yo te ofrezco mi fuerza de trabajo, ¿no? O sea, vamos a tener al trabajador como la parte que ofrece su fuerza de trabajo y le dice: yo voy a ofrecerte mi fuerza de trabajo, y voy a supeditar mi prestación de servicio, es decir, yo voy a realizar mi servicio, a prestar mi servicio conforme a lo que tú mandes, ¿no? Conforme a las directivas, a las pautas que tú vayas a dar. Vean esa precisión, esa magnitud, ¿ya? El trabajador va a brindar su fuerza de trabajo, pero a la vez en ese acuerdo de voluntades acepta prestar esa fuerza de trabajo bajo los lineamientos de la otra parte.
Y la otra parte, el empleador, que como le decíamos, puede ser una persona natural o jurídica, le va a decir, ya yo acepto beneficiarme con esa fuerza de trabajo, porque se beneficia esa fuerza de trabajo, y a cambio te voy a pagar una remuneración. Es decir, uno ofrece algo y el otro también ofrece, porque estamos en esa parte de contrato, y digo ofrece porque todavía asumiendo de que todavía no hay una prestación efectiva, sino este acuerdo, y en este acuerdo, que muchas veces puede ser verbal y en otras veces se documenta en la práctica, se confunde y se suele muchas veces, incluso abogados, he escuchado abogados que dicen, no existe contrato de trabajo, no tiene contrato de trabajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso? Porque no ha firmado nunca un contrato de trabajo. Y yo le pregunto, ¿le emiten boletas de pago? Sí, le emiten boletas de pago. Está en planillas, le dan vacaciones, pero nunca firmó contrato de trabajo. Entonces, eso es un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, señores, puede ser en forma verbal y puede ser en forma escrita. Vamos a ver en el transcurso de esta clase, de esta transmisión, en qué casos puede ser verbal y en qué casos tiene que ser escrita. Y entonces lo primero que tenemos que tener es eso, bien clara la definición de lo que es un contrato de trabajo para poder adentrarnos a esta transmisión de hoy y no perder la hilación, ¿no? Sí, saludos a la gente que se va conectando, a todas las personas que ya se están conectando, a las personas que nos están escribiendo. A Pedro Segundo Espejo, ¿cómo estás? A la gente de Huamanga, ¿cómo estás? Para Jorge Luis JL de Tacna, la hermosa gente de Tacna. Esperemos que este año visitemos Tacna. No, me parece que no tenemos programado todavía visitar Tacna, pero saludos a la gente de Tacna, a Walter, Roberto Rojas, a la gente de Huaral, ya la gente de Huaral, ¿cómo está la gente? Vamos a ver. Compartan la transmisión, amigos, para llegar a más gente, a más personas, para que más personas se enteren de lo que hacemos, de lo que hacemos, digo, porque lo hacemos entre todos ustedes, ¿no? Yo acá como compartiendo la información y ustedes también reaccionando, comentando. Hacemos de este espacio un espacio activo, ¿no? No solo un tema de transmisión, sino un tema de intercambio de información, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad de ese espacio. Así es que si comparten, me ayudan un montón compartiendo la transmisión. Se dice que en toda relación de trabajo o en todo contrato de trabajo va a haber una relación desigual, ¿no? Probablemente hayan escuchado ustedes una parte fuerte y una parte débil en el contrato de trabajo, ¿no? Probablemente ustedes hayan escuchado. Y hay algunos que entienden esa precisión de parte fuerte o parte débil de forma equivocada. ¿Por qué? Porque señalan de forma incorrecta de que como el empleador es dueño de la maquinaria, es dueño de las instalaciones, la parte más fuerte es el empleador, por eso precisamente, porque es dueño de todo eso. Y el trabajador, el pobrecito, no tiene, solo tiene su fuerza de trabajo. Por ahí va que él es parte débil, ¿no? Lo entienden de esa forma. Sin embargo, refiero a que esta es una forma equivocada de poder entender la precisión de parte fuerte, parte débil, porque no va por ahí el tema de parte fuerte o parte débil, ¿ya? No va por ahí. Y entonces, ¿por dónde va? ¿No? Entonces, ¿por dónde va la precisión de parte fuerte o parte débil? Esa precisión va por lo que habíamos explicado al inicio de la transmisión. ¿Por qué? Porque en este acuerdo de voluntades, en esa concertación de voluntades, sea escrito, sea verbal, en ese acuerdo de voluntades, hay una persona que hace su promesa, ¿no? Porque todavía no ha prestado un servicio, sino hace una promesa de prestar el servicio, pero siguiendo las reglas de juego de la otra parte. Es decir, hay una parte que va a poner la regla de juego, que le va a decir cómo hacerlo, que le va a decir a qué hora ingresar, a qué hora salir, a qué hora va a ser tu horario de refrigerio, ¿no?
Vean por ahí, ¿no? De que, y si no cumples eso, si no cumples esa jornada, o sea, ese horario de ingreso, ese horario de salida, ese horario en que tú vas a poder ingerir tus alimentos, o incluso hasta la vestimenta que vas a llevar, si no cumples estas reglas, yo como la otra parte, como la parte fuerte, te voy a sancionar, ¿no? Entonces, vean esa magnitud, ¿no? Entonces, la diferencia entre parte fuerte y parte débil no va a radicar entre quién tiene más dinero y quién tiene menos dinero, sino entre quién pone las reglas de juego en la forma como se va a prestar el servicio. Y en la relación de trabajo, por obvias razones, tiene que ser el empleador, ¿no? No podríamos pensar de que el trabajador diga, no, yo duermo más de repente y yo vengo a las 9, ¿no? El horario de trabajo es a las 8, pero yo vengo a las 9. O de repente yo necesito no una hora para tomar mis alimentos, sino necesito hora y media o 2 horas. No se da así, no funciona así las cosas. Entonces, la situación es que esta precisión no es que tú brindes tu fuerza de trabajo nada más, sino tienes que brindarla conforme a las pautas del empleador. Entonces, a las pautas que da el empleador, y si no cumples esas pautas que da el empleador tiene el poder disciplinario, el poder para poder sancionarte, ¿no? Entonces, vean cómo funciona eso y cómo se va partiendo ya de ese acuerdo de voluntades, nos puede llevar a otro tipo de situaciones, ¿no? Ambos asumen obligaciones, como le decía, en una relación de trabajo, en un contrato de trabajo se asumen, obviamente, cumplir ciertas obligaciones que quizás no puedan ser expresas, ¿no? Que quizás cuando uno llega a un acuerdo de voluntades, llega a un contrato de trabajo verbal o escrito, no es necesario poner qué derechos tiene el trabajador, porque la norma, el marco legal ha regulado cuáles son los derechos mínimos que debe tener. Entonces, sería impensable de repente de que un empleador diga, yo no puse un horario de trabajo, una jornada de 8 horas, o sea, tú puedes trabajar de repente 10 horas diarias, o de repente 50 o 60 horas semanales, porque no pusimos eso, o aún poniendo esta jornada, no podría ser exigible porque los derechos laborales son irrenunciables, ¿ya? Entonces, no confundir irrenunciabilidad con la prescripción, que es otra cosa muy diferente y que siempre se confunde, ¿ya? Entonces, por acá está Carly Rea. A ver, Carly Rea nos comenta: en el contrato temporal de 6 meses, si te vuelven a contratar así hasta 3 años, eso suma una liquidación total. No entendí muy bien la pregunta, pero bueno, entiendo de que está referido a los contratos modales, ¿ya? Y cuando hablo de los contratos modales, me refiero, ya entrando a materia, entrando al desarrollo de la forma como se desarrolla esto, es que el reglamento, el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 00397-TR, ha previsto la forma cómo se puede desarrollar este contrato de trabajo. Para los que recién han ingresado, los que recién se están conectando, hemos dicho que el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades entre dos partes: persona natural, empleador, y persona natural o jurídica, el empleado, bueno, y viceversa, ¿no? El trabajador, el empleador, ¿no? Trabajador, empleador. Entonces, ese acuerdo de voluntades puede ser de forma verbal, puede ser de forma escrita, ¿ya? Esto, señores, en el régimen laboral de la actividad privada, ¿ya? Entonces, en el régimen laboral de la actividad privada quiere decir el marco legal que emplean las empresas, sector privado, y también entidades públicas que se sujetan a este marco legal. ¿Por qué entidades públicas? Porque hay entidades públicas que emplean el mismo marco legal, señores, que utilizan las empresas. Por ejemplo, Poder Judicial, Ministerio Público, municipalidades, gobierno regional, etcétera, 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 que usan el régimen laboral de la actividad privada. Es salud, ¿no? Es salud.
¿Los contratos verbales tienen validez? Por supuesto que tienen validez. Y no solo tienen validez, Kimberly, Ángela Kimberly, no solo tiene validez los contratos verbales, sino que cuando se da un contrato verbal, van a ser con una presunción. Esa presunción de que ese contrato es a plazo indeterminado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los contratos pueden ser celebrados de dos formas, o forma verbal o en forma escrita. Ambos son válidos. O sea, no por el hecho de que sea un contrato de trabajo verbal no tiene validez o vale menos que un contrato escrito. Entonces, en ambos casos hay contrato de trabajo, ¿no? No sé, supongamos hay una empresa, convoca, necesito 100 operarios, 100, bueno, 100 es mucho, 10 trabajadores, 10 operarios. Vienen los trabajadores, pasan la entrevista y le dicen, ya, ¿sabes qué? Empiezas mañana, el servicio que vas a brindar es este, vas a trabajar de tal hora a tal hora, te voy a pagar tanto. Y el trabajador dice, ah, sí, me parece bien, le pagamos de esa forma. Y la pregunta es, ya empiezo mañana, dice el trabajador, ¿no? Ya empiezo mañana. Entonces, y el empleador dice, ya, bien. Nadie firmó nada. Nadie firmó ningún contrato de trabajo. Entonces, siguiendo la lógica es que, ¿y acá no hay contrato de trabajo? Sí existe un contrato de trabajo, sí hay ese acuerdo de voluntades. Intervino una parte, que es el trabajador, diciendo, ya voy a prestar el servicio. Y interviene la otra parte, que es el empleador. Y dice, ya, está bien, genial que prestes el servicio, te voy a pagar esto y vas a brindarlo en ciertas condiciones. Ese contrato de trabajo es válido, señores, ¿ya? Entonces, la norma nos pone en dos escenarios. Puede ser que se desarrolle de esta forma, verbal, o puede ser que se desarrolle en forma escrita. Sin embargo, la norma ha previsto de que solo determinados casos pueden, o determinados tipos de contratos pueden ser desarrollados en forma verbal y en forma escrita. Mientras que otros sí o sí van a tener que ser celebrados en forma escrita, ¿ya? Daisuke Dan, ¿cómo estás? ¿Cuántos tipos de contrato laboral existen? ¿Cuáles son sus características? Carliño Castillejo, ¿cómo estás, Carliño? ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, saludando a todas las personas, Arturo Casanova que se está conectando, ¿ya? Entonces, a medida de la transmisión vamos a ir desarrollando todas las preguntas y los comentarios que vienen haciendo, ¿ya? Sería bueno regular el contrato part-time, la CTS, claro, sería bueno, sería genial, ¿ya? Entonces, vamos a continuar el tema de la transmisión, como le decía, porque la norma ha previsto de que existen dos posibilidades, ¿no? Dos posibilidades que se celebren en forma escrita o en forma verbal. Pero la norma también te limita o te establece ciertas pautas y te dice, si es que lo desarrollas en forma verbal, van a ser con una presunción de que este contrato de trabajo es un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿Qué quiere decir? A plazo indeterminado quiere decir que ese contrato, ese trabajador van a ser con estabilidad laboral. Va a iniciar su relación con estabilidad laboral. Pero ojo, no olvidemos el periodo de prueba. Entonces, porque hay varios temas en realidad que se conectan, que quizás probablemente quede corta la transmisión de hoy y que revisemos otra transmisión de repente para complementar la transmisión de hoy, porque el periodo de prueba casualmente ingresa precisamente dentro de ese acuerdo de voluntades y es implícito, ¿no? O sea, de repente las partes no acuerdan establecer un periodo de prueba, pero va a estar enmarcado en esa condición, ¿no? Entonces, básicamente, los contratos de trabajo, el contrato a plazo indeterminado, o sea, el contrato en el cual no existe un plazo en el cual va a existir el término de la relación laboral, son los conocidos contratos a plazo indeterminado, ¿ya? Los contratos a plazo indeterminado pueden ser celebrados de forma verbal o en forma escrita. Entonces,
ambos casos son válidos para un contrato de trabajo a plazo indefinido, ¿no? O plazo indefinido o plazo indeterminado. Porque la norma da cierta preferencia, predilección hacia una contratación a plazo indeterminado, ¿no? Y es precisamente por eso de que ocurren muchas infracciones laborales. Muchas personas en la creencia equivocada de que si no firmaron un contrato de trabajo, no existe contrato de trabajo y yo lo puedo despedir al trabajador en cualquier momento. Y esa es una creencia equivocada, una creencia errónea, porque al contrario, si es que no tiene un contrato de trabajo escrito, significa de que tú has optado por una contratación laboral a plazo indeterminado. Nace con esta presunción de que es a plazo indeterminado si es que se presentan los tres elementos de la relación laboral que hemos indicado al inicio de la transmisión: prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. Se presentan estos tres elementos y ese acuerdo de voluntades verbal, plazo indeterminado. Probablemente van a llegar a un inspector laboral y te va a decir, preséntame tu contrato de trabajo. Tú como empresa o como entidad pública de repente vas a decir, pero no tengo. Entonces, no hay contrato de trabajo, ¿no? Él no es trabajador. Y entonces probablemente vayan a hacer ese análisis. ¿Qué tipo de servicio brinda esa persona? Ah, el señor es, no sé, es asistente, por ejemplo, ¿no? Es asistente. ¿Y cómo presta el servicio? Ah, el señor ingresa a las 8, sale a las 4, a la 1 es su refrigerio. Trabaja de lunes a sábado. Ya viene trabajando como 3 años, 3, 4 años, así en esta modalidad. Ah, ya, ¿y cómo le pagas? Bueno, le pago en su cuenta, deposito en cuenta, el PT efectivo. Entonces, se han presentado esos tres elementos de la relación de trabajo y ya se da un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Probablemente la inspección laboral SUNAFIL, en las ciudades que hay SUNAFIL o Dirección Regional de Trabajo, en las otras entidades que todavía no se implemente esto, te van a requerir incluirlo a planilla. Y si no cumples, va a producir una situación de infracción laboral y van a multarte. Y las multas laborales son altas, ¿ya? Entonces, más vale prevenir que lamentar con estos señores, ¿ya? Entonces, ya tenemos esta modalidad de contrato a plazo indefinido, a plazo indeterminado. Lo segundo es los contratos que alguien dijo por ahí, el contrato part-time o contrato a tiempo parcial. Este contrato, esa modalidad de contrato, el contrato part-time, es característico porque no laboran la jornada completa, ¿no? Normalmente un trabajador labora sus 8 horas diarias o 48 horas semanales, pero los trabajadores de part-time no trabajan esa cantidad de horas, sino que trabajan una jornada menor, que va a ser precisamente menor a 4 horas. Es decir, menos de 4 horas vamos a estar frente a un contrato a tiempo parcial o conocido como part-time, ¿ya? Y la diferencia es que estos contratos a tiempo parcial no van a tener ciertos beneficios, ¿ya? Por ejemplo, no van a gozar de la CTS, que ya se acerca el pago de CTS, que vamos a desarrollar un video también antes del 15 de mayo, ¿ya? Sobre la CTS. Tampoco tienen el tema de indemnización por falta de descanso vacacional, ni la indemnización por despido arbitrario. Quiere decir que te pueden despedir y no vas a poder pedir una indemnización, los contratos part-time, ¿ya? Pero sí tienen gratificaciones legales, los derechos de descanso semanal obligatorio, feriados, horas extras, seguro de vida, asignación familiar, que es otro beneficio que hemos desarrollado ya. La otra precisión o el otro tipo de contratos que prevé nuestro marco legal son los contratos a plazo fijo o a plazo determinado. ¿Qué ocurre? Que en la práctica son mal utilizados, ¿no? Son utilizados de una forma fraudulenta, simulando que existen esos contratos, pero que realmente en la práctica existen otro tipo de contratos, y esto nos lleva a que eventualmente se desnaturalicen este tipo de contratos. Y el resultado de la desnaturalización de estos contratos
a plazo fijo, a plazo determinado, va a hacer que el trabajador adquiere esa estabilidad laboral. ¿Ya? En los tres tipos de contrato que hemos señalado, es decir, los plazos indeterminados, los contratos a tiempo parcial o conocidos part-time, y los contratos modales o sujetos a modalidad o plazo fijo, los tres, los trabajadores tienen que estar registrados en planilla, ¿ya? No por el hecho de que sea un contrato a plazo fijo, no va a estar incluido en planilla, o por el hecho de que existe un contrato de trabajo verbal, no tiene derecho a estar incluido en planilla, sí tiene derecho. Estas tres modalidades que hemos visto tienen el derecho y tienes como empleador tienes la obligación de incluir la planilla y darle todos los beneficios laborales que prevé la norma, ¿ya? Porque caso contrario vamos a incurrir en una infracción laboral. Ronald Suárez nos dice, en todo caso, los beneficios que no se le reconoce por no cumplir los requisitos de 4 horas deben ser regulados en forma proporcional por sus horas trabajadas. Debería ser, resulta razonable. Sin embargo, el marco legal ha querido o ha optado, ¿no? por decir eso tiene estos derechos y estos derechos no tiene, ¿no? Que son los que hemos visto. Claro, sería interesante que exista eso, ¿no? Hay otros que usan los contratos a tiempo parcial, no sé, menos de 4 horas, ¿no? Menos de 4 horas, ¿cuántos son? 3 horas con 50, 3 horas con 50 y tanto, ¿no? Y se puede dar, ¿no? Se puede dar ese tipo de contratos. Puede emplearse de repente en forma indebida, ¿no? Podría ser, ¿ya? Pero bueno. Vamos a ver, por acá alguien está haciendo alguna pregunta, me parece. Trata de que sus preguntas no sean muy largas, preguntas o comentarios no sean muy extensas, por el tema para poder ser un poquito más rápido, más ágil en el tema de la lectura, ¿ya? A ver, Arturo Casanova nos pone, buenas noches, un trabajador que labora en una microempresa bajo un contrato a tiempo parcial al momento de efectuar el cálculo y liquidación de beneficios sociales, me imagino, se hace en base al régimen laboral de la empresa o al tipo de contrato bajo el cual inició su prestación de servicios. Buena precisión, pero lo primero que tenemos que hacer es precisar es que para ser considerada una microempresa o pequeña empresa, no es automático, ¿ya? No es porque seas una pequeña empresa, una empresa chiquitita, ya automáticamente estás considerado como microempresa, pequeña empresa, que muchos piensan eso, sino que tienes que seguir una formalidad, y el Ministerio de Trabajo tiene un registro en el cual los trabajadores o las empresas, perdón, van a acceder a esta condición de micro o pequeña empresa y les van a dar un tratamiento especial en el cual los beneficios van a ser reducidos. Primer presupuesto, que la empresa haya hecho eso. Si no ha hecho eso, por más que la empresa sea chiquitita, sea pequeña, está en el régimen laboral general. O sea, vas a tener que pagarle todos los beneficios laborales. Cuando hablo de todos los beneficios laborales, hablo vacaciones de 30 días, hablo de la CTS, que se hacen 2 depósitos al año, en mayo y en noviembre, asignaciones familiar, ¿qué otros beneficios hay? Gratificaciones, ¿no? Gratificaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga, todos los beneficios laborales que tenga, que hayan regulado el régimen laboral general, lo va a tener un trabajador. Pero ¿cómo? Si mi empresa es pequeñita, tiene, no sé, 5 o 8 trabajadores, pero para eso existe un marco legal para acceder a esta condición de micro pequeña empresa, pero tienes que hacerlo. Hay unas empresas que sí lo hacen. Obviamente eso tiene que estar detallado. Si vas a contratar, si tienes esa condición de micro pequeña empresa y vas a contratar a alguien en esa condición, tiene que detallarse eso. Ya tiene que detallarse eso en el contrato, el tipo de contrato de trabajo que realices con el trabajador. Incluso
Incluso he visto empresas que hasta en la misma boleta de pago se detalla. ¿Por qué? Porque eso evita de que haya confusiones. Hace algún tiempo eh, una persona tomó el servicio de mi estudio y decía esto, ¿no? Decía, he trabajado en una empresa, ¿no? Por 4 años, me parece, 4 años había trabajado a plazo indeterminado, pero tengo tantos beneficios, decía, tengo esto, ya se había instruido. Pero resulta que viendo el contrato de trabajo, advertimos de que la condición de esta empresa no era una condición de empresa general, ¿no? Sino que era una situación de que la empresa estaba en esta condición de micro pequeña empresa, tenía activo ese registro, estaba registrada en el registro como pequeña empresa y obviamente los beneficios varían, ¿no? De régimen laboral general a una pequeña o microempresa cambian los beneficios laborales y eso va a repercutir o va a conllevar a que un trabajador goce de determinados beneficios y quizás no goce en otros casos, ¿ya? Daisuke nos pone, Daisuke Dan, si un trabajador de tiempo completo tiene un contrato de cada 3 meses, cada mes o cada 3 meses, pero la empresa nunca le da un duplicado ni copia de su contrato ni informa al trabajador, solo tiene 15 días de vacaciones y ellos trabajan 8 am hasta 10 pm y su contrato figura como 8 horas. Eso es una infracción laboral, obviamente. El no entregar un contrato de trabajo es una infracción laboral, ha sido prevista como infracción laboral. Puede ir a pedir una inspección de trabajo, hacer un reclamo de repente ante Sunafil o Dirección Regional de Trabajo si es que no existe en la ciudad de repente, ¿no? Porque Sunafil todavía no ha llegado a todos los departamentos, todavía a todas las ciudades no está Sunafil implementado, ¿no? Va a llegar a largo plazo. Es una infracción laboral. No entregarme mi contrato de trabajo configura desnaturalización de contrato, no configura desnaturalización. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta ese tema. ¿Cómo se demuestran las horas extras? Vamos a crear un video especialmente para ver el tema horas extras, porque es un tema más práctico, ¿ya? Recibe sus boletas de pago. Claro. ¿Ya? Ahí esa es la respuesta de Oscar a la pregunta de Daisuke, ¿no? Entonces, esa es la precisión que tenemos que entender, señores. Como les decía, esto es régimen laboral general, ¿ya? Porque en nuestro Facebook, en nuestro perfil, hemos estado compartiendo el día de ayer y el día de hoy el denominado contrato administrativo de servicios o el conocido CAS, ¿no? En esta, a modo de compartir los casos prácticos sobre el tema de CAS. El tema de CAS es un régimen laboral especial que tiene su propio marco legal. Entonces, el marco legal que estamos hablando es de régimen laboral general. Entonces, ¿por qué? Porque el contrato CAS no es un contrato, no existen los contratos CAS verbales, ¿no? Los contratos CAS tienen que ser obligatoriamente por escrito, sí o sí por escrito, previo concurso público, ¿ya? Excepcionalmente, si eres directivo, funcionario, profesional de confianza y tienes una plaza prevista en el CAP, se te puede hacer un contrato directo, pero por regla general no, ¿ya? Entonces el marco legal que estamos viendo es un marco legal diferente dentro de los contratos de los tipos de contratos sujetos a modalidad, es decir, hablamos de los contratos modales, ¿no? Son los temporales, los ocasionales y los accidentales, que hay toda una precisión de estos contratos, modalidades y submodalidades, que es un tema que de repente nos tomaría mucho más tiempo desarrollarlo. Entonces, se encuentran previstos varios contratos que la característica es que sí o sí van a tener que ser celebrados en forma escrita, con un plazo de duración determinado o un contrato un plazo, determinable. Pero en todos los casos de los contratos modales o a plazo fijo, te exige algo denominado
la causa objetiva que conlleva a celebrar este contrato. ¿Por qué? Porque no es que tú celebres tu contrato a plazo fijo porque a ti se te antoja celebrarlo, sino que tienes que existir una justificación. ¿Por qué no celebraste un contrato a plazo indeterminado y te ha sido un contrato a plazo fijo? Demuestra que existe una causa que justifica esta decisión como empresa o como entidad pública. No es que tú digas, por ejemplo, dentro del contrato a plazo fijo existe un sinnúmero por inicio de actividad o incremento de actividad, un contrato por suplencia, por servicio específico. Lo que ocurre en la práctica es que muchas empresas optan por cualquiera de esos contratos a plazo fijo y los ponen en el encabezado, no sé, contrato por suplencia, supongamos, ¿no? Contrato por suplencia. Pero sin embargo, el desarrollo del contrato no pone a quién es que se va a suplir. ¿Por qué? Porque los contratos por suplencia, que es uno de los tipos de contrato a plazo fijo, son justificados o se justifican por el hecho de que el trabajador que se va a contratar va a reemplazar a un trabajador estable, un trabajador que tiene un contrato a plazo indeterminado probablemente. Pero ocurre que celebran esos contratos y no le precisan pero es suplencia. ¿Por qué? ¿A quién va a reemplazar? ¿Y cuánto tiempo va a ser eso? ¿Va a reemplazar a una trabajadora en estado de gestación? ¿Va a reemplazar de repente a un trabajador que está de vacaciones o que le has dado una licencia o que está sancionado? No sé, tiene que detallar lo más objetivo que pueda hacer, porque si no se hace eso, ese contrato se desnaturaliza. Los requisitos son celebrar un contrato a plazo fijo, precisando el plazo, duración determinado, determinable y la causa objetiva, es decir, qué cosa justifica la celebración de este contrato. Porque en el plazo determinado no te pide esa causa objetiva, ¿no? Porque puedes contratar a quien sea y no necesitas justificar. Pero los contratos a plazo fijo son excepcionales y sí te pide eso, ¿ya? Entonces, es de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa, ¿no? La empresa o la entidad pública. No es que porque a ti se te antoje celebrar un contrato a plazo fijo, lo vayas a celebrar, ¿no? Si lo haces, ten por seguro que cuando comuniques el término de este contrato, sencillamente vas a tener problemas porque te van a demandar por despido arbitrario y probablemente ese trabajo va a regresar o vas a tener que pagarle una indemnización. Entonces hay que tener mucho cuidado, señores, mucho cuidado, porque es muy sencillo, muy fácil vulnerar las normas, pero las consecuencias son fatales. Como empresario de repente estás empezando tu empresa recién y con una multa de esas tu empresa puede hasta quebrar, ¿no? Porque los pequeños negocios o pequeñas empresas inician mayormente con un capital limitado, muchas veces con capital del banco, y tienen que pagar esas cuotas al banco para pasar al día. Imagínate que te llegue una multa por infracción laboral, podría ser fatal, podría ser, no sé, el fin de la empresa, porque podrían no estar en capacidades para afrontar un proceso de inspección, una multa, concretamente una multa laboral, que son elevadas, ¿no? Dentro de las submodalidades de estos contratos sujetos a modalidad están los contratos de naturaleza temporal, artículo 54, por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, ¿no? Por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, encontramos varios supuestos acá en esta redacción, porque más adelante está desarrollado. Artículo 57. El contrato por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado entre el empleador y el trabajador, originados por el inicio de una nueva actividad empresarial, dura máximo 3 años. Se entiende como nueva actividad el inicio de una actividad productiva
la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o incremento de las ya existentes. O sea, dentro de ese tipo de contrato de inicio de actividad, inicio de incremento de actividad, hay varios supuestos regulados. Es decir, recién está iniciando tu empresa, o sea, recién estás haciendo actividades, puedes celebrar ese tipo de contratos. O de repente has decidido abrir otro local, otra sede de tu empresa, entonces podrías hacer uso de ese tipo de contrato. O el incremento de las ya existentes, refiere la norma, ¿no? Entonces, hay varios supuestos que te permite la norma usar ese tipo de contrato, ¿no? También dentro de los contratos de naturaleza temporal están los de necesidad de mercado, de reconversión empresarial, y por otro lado en los contratos de naturaleza accidental, que son parte de todos esos contratos sujetos a modalidad. Están los contratos ocasionales, lo de suplencia, lo de emergencia, ¿no? De repente estoy lanzando un producto nuevo, ¿no? Me dedico de repente, no sé, no sé, a vender, a ver, ¿qué podría hacer? A vender colonias de repente, ¿no? Y estoy lanzando una nueva colonia al mercado. Entonces, ¿qué necesito? Necesito contratar de repente a una modelo de repente que pueda promocionar el tema del perfume de la colonia, pero va a ser ocasionalmente, nada más, va a ser una cierta temporada. Entonces, podría usar un contrato ocasional. Los contratos de suplencia, como ya lo dijimos, es solo para reemplazar a un trabajador permanente, a un trabajador que tiene estabilidad laboral. No podría ser que de repente yo contrato a un trabajador por suplencia para suplir a un trabajador temporal. No se da, porque la norma te dice para contratar, para suplir o reemplazar a un trabajador permanente, ¿ya? Entonces, a eso me refiero el contrato de suplencia. En contrato de suplencia hablamos de una suspensión perfecta o imperfecta, porque en los dos se suspenden la prestación de servicios del trabajador. Ahí puedo usar este tipo de contratos. Contrato de emergencia, contrato de obra o servicios, que están los contratos específicos, contratos intermitentes o de temporada. Bueno, bien, vamos a viendo las preguntas porque me parece que ya estamos con la hora, creo. Vamos a ver la hora. Sí, ya estamos, en breve terminamos, amigos. ¿Ya? Entonces vamos viendo las últimas preguntas o precisiones del público para poder ir cerrando ya la transmisión del día de hoy, ¿ya? Como les decía, esto es un tema bien complejo porque hay muchas modalidades o submodalidades de contratos de trabajo que requieren un tratamiento más minucioso, porque optar en forma apresurada por un contrato sin dominar esto podría llevarnos a usar un contrato equivocado y contrato que puede originar que se desnaturalice y que tengas un trabajador estable con derecho a reincorporarse o tengas que pagar una indemnización por despido y además pagar por infracciones laborales como empleador. Entonces, mucho cuidado, empresarios o abogados que asesoran esos temas, porque podría originarse serios problemas, ¿no? Si no estamos preparados para ver este tema, ¿ya? ¿Qué beneficio tiene un contrato por tercero? Nos dice Melvin Villanera. Propiamente un trabajador por terceros o servicios no personales no tiene derechos. Pero no se alarmen, todavía no critiquen todavía. Mientras que no se declare esta relación de trabajo, sea en forma directa, administrativa, de repente, o previo proceso judicial, no tendría derechos porque oficialmente no es un trabajador. Puede ser que en la práctica de repente si se presentan esos tres elementos de la relación de trabajo: prestación personal, la subordinación y la remuneración, lo que vas a tener es el derecho de poder reclamarlos estos de repente, sea administrativamente, o sea a través de un proceso judicial,
pero recién con este proceso judicial podrías de repente pretender eso. Entonces ahorita me podría decir, ¿y qué derechos tiene ahora? Obviamente si no está en planillas, no va a recibir ni CTS ahora en mayo, ni gratificaciones en julio, ni asignación familiar, ni vacaciones, porque todavía no está en planillas. Entonces tiene que iniciar todo un proceso para ganar esa estabilidad o incluso o el reconocimiento de su relación de trabajo para tener el derecho que la reconozcan esto administrativamente o vía proceso judicial, ¿ya? José Bustamante dice, y el contrato por convocatoria CAS, como decíamos, hemos visto contratos dentro del régimen laboral de actividad privada. El contrato CAS es diferente, como les estaba comentando. Tiene otros derechos reducidos a comparados con el régimen laboral de actividad privada. Y sí o sí tiene que ser a través de una convocatoria, ¿ya? Arturo Casanova nos dice, a ver, en un contrato de suplencia, si el trabajador por algún tipo de licencia, suspensión imperfecta, a reemplazar fue contratado a plazo fijo, es válido celebrar el contrato, ya que la norma señala que se debe reemplazar a un trabajador a contrato a plazo indeterminado. Considero que sí, considero que podría desnaturalizarse porque si empleas de una forma incorrecta estas modalidades, estamos haciendo uso de una simulación o fraude, ¿no? Entonces, una simulación o fraude que podría llevarnos pues a un uso aparente de un contrato de trabajo, o de repente un uso puede ser por desconocimiento o puede ser un uso que sea por mucho conocimiento de que pueda ocurrir estas infracciones laborales, ¿no? Entonces, si no cumples la norma, sí, porque la norma te prevé cuándo o en qué casos celebras un contrato por suplencia. Entonces, no es para suplir a un trabajador a plazo fijo. La norma no te pone ese contexto, ¿no? No solo la causa objetiva, sino también que cumplas esa formalidad, ¿no? Y en estricto, los contratos sujetos a modalidad son contratos que son de tipo son contratos de tipo formal, ¿no? Excesivamente formal, porque si no los cumples, señores, si no cumples un contrato a plazo fijo con esa formalidad, sencillamente podría ser declarado su desnaturalización. Entonces, ¿podría ser? Claro que podría ser. Ya, entonces vamos viendo la hora. Siendo la hora, estamos ya 11:36. Ya, antes de terminar, quiero realizar algunos puntos. Si es que quedan algunas preguntas por desarrollar, siempre digo, siempre que se hagan preguntas que se den dentro de la transmisión en vivo, desarrollo las preguntas de repente posteriormente. Pero terminada la transmisión en vivo, ya no absuelvo estas preguntas y las pueden hacer de repente en el canal de YouTube directamente. ¿Por qué? Porque requiere mucho tiempo también resolver las preguntas o los comentarios de las personas, ¿ya? Y es un trabajo que ocupa mucho tiempo, ¿ya? Entonces, recordándole a los amigos que ahora a fines de mayo estoy posiblemente por Ayacucho, fines de mayo estoy en Ayacucho. Y también estoy en junio, estoy en Cerro de Pasco posiblemente, en Cerro de Pasco y en Huancayo nuevamente, regresando a Huancayo. Así es que la gente de Ayacucho, de Huancayo y Cerro de Pasco, preparados porque vamos con todos esos temas para hablar de laboral, ¿ya? Con qué es lo que desea la gente que asiste a las presentaciones, ¿no? Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes que han estado en toda esta transmisión de casi una hora, ¿no? Ya llevamos casi una hora. Quiero agradecerles a todos ustedes. Ya estamos a minutos de pasar al lunes, el día lunes 6 de mayo. Bueno, desearles un buen inicio de semana a cada uno de ustedes.
No se olviden de compartir la transmisión. No se olviden que todos nuestros videos, todas las transmisiones en vivo están en el canal de YouTube Enfoque Laboral. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad, amigos.